bacterianas. Definimos como medio de cultivo que es todo sustrato estéril con características físico-químicas y que a través de las cuales se logra el desarrollo y el crecimiento de los gérmenes. Esas características físico-químicas se las denomina como factores de crecimiento. En realidad, esos factores de crecimiento hacen que las bacterias y los hongos puedan desarrollarse. Aquí menciona en un medio artificial, sí, pero en el medio artificial lo vamos a poner aquí en asterisco porque no precisamente es un medio artificial, sino que también puede ser medios naturales. De hecho, con sus compañeros hemos realizado en la época de la pandemia, hemos realizado medios de cultivos naturales en realidad, ¿no? Y hemos logrado incluso el desarrollo, ¿no? de algunas colonias. Obviamente han tenido que tener mucho cuidado. Lo bueno de antes es que teníamos toda una práctica para este tema, pero ahora este se está adheriendo a otros temas. Entonces, ¿qué es lo que vamos a observar en estos medios físico-químicos? Vamos a observar las colonias, ¿sí? Y estas colonias van a desarrollar porque tienen nutrientes, son nutrientes requeridos y además tienen una temperatura permisiva y la suficiente humedad en este medio para que puedan desarrollar otros factores como ser composición gaseosa, una apropiada concentración salina, un pH conveniente y pues dependiendo de qué queremos lograr desarrollar en el medio de cultivo, pueden existir o no factores inhibitorios de crecimiento, como otras bacterias o hongos, ¿no? Que son prácticamente antagonizadas para poder permitir el desarrollo de otros, ¿no? Asimismo también los hongos, si yo quiero desarrollo de hongos, yo voy a proporcionar al medio de cultivo un medio para que inhiba a las bacterias. Ese medio puede ser antimicrobianos, por ejemplo, ¿sí? No van a ser antimicóticos, ¿no? Entonces, esto va a ser clave también, jóvenes, ¿no? Para permitir lo que es un desarrollo. Entonces, entendiendo lo que es ya el procedimiento de medios de cultivo, entonces nosotros ya podríamos hablar de ciertos factores que prácticamente van a ser los nutrientes, ¿no ven? Los nutrientes que componen estos medios nutritivos. Dentro de los nutrientes, los que más se van a encontrar van a ser los organotróficos, ¿no? Que van a ser producto de materia orgánica. Y no olvidemos que la materia inorgánica también se encuentra parte, digamos, de estos nutrientes, y esos los denominamos los titrolipotróficos. Materia inorgánica como elementos químicos y también otros medios que pueden ser fotótrofos o quimiotrofos, ¿no? Igual a través de lo que va a ser la luz. Existen microorganismos que se pueden desarrollar gracias a la exposición a la luz, ¿sí? Y estos fotótrofos van a permitir el desarrollo de los microorganismos. Entonces, lo que nosotros tenemos en microbiología, en bacteriología, la anterior clase les había mostrado incluso lo que son las estufas. Bueno, tenemos solo una estufa, ¿no? Que incluso pensaron que era un horno de Pasteur, pero en realidad era una estufa que esa estufa se la permitía desarrollar a los microorganismos, ¿no? Obviamente que se encuentran en medios de cultivo. Bien, entonces, como ya lo habíamos mencionado, necesita de medios de carbono, agua, fósforo, nitrógeno. Son todos los elementos que requiere las bacterias para poder subsistir, ¿no? Entonces, también son algunos minerales. Esos minerales son la fuente, ¿no? La fuente de alimentación. Otros elementos que son no precisamente de materia orgánica, sino materia inorgánica, hierro, níquel, cobre, zinc, por ejemplo, ¿no? Que son parte, ¿no? de otras fuentes, y también agua. Ya agua también necesitan los microorganismos después que los medios de cultivo también van a estar constituidos por agua. Chicos, ya les había dicho que tienen que ingresar pues puntuales. Miren, a veces tengo que cerrar una ventana y abrir otra, ¿ya? O les van a decir, ya va a ser la última vez que voy a agregar a sus compañeros. Ya. Entonces les estaba mencionando que esos son los elementos
que van a contribuir al desarrollo de los medios de cultivo. El pH, chicos, el pH óptimo va a ser entre 6 a 7.5, es el pH que necesita para poder desarrollar. Y luego no olvidemos que existen algunos microorganismos que pueden vivir extremos de pH. Unos que van a ser de un pH de 2, que van a ser los tioxidas, o en el caso de Vibrio cholera, que puede vivir en un pH de 8.5, siendo así, digamos, más ácido, ¿no ve? Entonces, lo que es menos es alcalino, lo que es mayor va a ser más ácido. Luego tenemos que la temperatura óptima va a ser de 35 grados centígrados, que es la temperatura que está en mayor proximidad al cuerpo humano. 30 grados centígrados, que puede ser, digamos, una temperatura superficial del cuerpo. Pero existen microorganismos que incluso algunos han sobrevivido a las distintas condiciones climáticas que han existido, incluidas las de los volcanes, ¿sí? Y eso se los denomina como mesófilos, ¿no? Algunos que pueden llegar a vivir en temperaturas muy elevadas, 30, 37 grados, o algunos psicrófilos que pueden vivir en una temperatura de inferior a 15 grados centígrados. También existen ese tipo de microorganismos, pero esos microorganismos son más estudiados con el medio ambiente, ya que los microorganismos que van a estar más relacionados al cuerpo humano van a ser precisamente estos modelos que tenemos, los de 35 grados centígrados, ¿no? Por los que van a llegar a afectar sobre todo al hombre. Existen también algunos gérmenes que son aislados en abscesos de las glándulas de Bartolino, por ejemplo, ¿no? Esto es un ejemplo, solamente es un ejemplo porque obviamente existen otros gérmenes aerobios y otros gérmenes anaerobios, ¿no? Solamente en este caso se ha llegado a describir ese tipo de microorganismos. Son ejemplos en cuanto a gérmenes anaerobios. Los gérmenes anaerobios jóvenes no necesitan de para poder vivir, subsistir. Y estaríamos hablando de los bacteroides, del Clostridium perfringens, del Streptococcus, del Bacterium, chicos, ¿sí? En cambio, si nosotros hablamos de los gérmenes aerobios, o sea, los que sí necesitan del oxígeno van a ser Escherichia coli, Neisseria gonorrhea, Staphylococcus aureus, Streptococcus faecalis, Pseudomonas aeruginosa, Chlamydia trachomatis. No olvidemos que si no necesita, digamos, del oxígeno, estos requieren dióxido de carbono. Antiguamente, por ejemplo, utilizaban ciertos métodos para poder permitir el desarrollo de este tipo de microorganismos, y métodos como ser el método de la vela. ¿Sí? Era un método bastante utilizado antiguamente, donde se colocaba una vela en un frasco y se cerraba el frasco, ¿no ves? Se apagaba la vela y el dióxido de carbono eliminado, pues ese es el que ha sido la fuente de nutrición para los microorganismos, ¿no? Obviamente que el medio de cultivo se encuentra dentro del frasco. Y siguen entrando los compañeros, no realmente se pasa. Bien, a ver, entonces les decía eso en cuanto a aerobios y anaerobios, ¿sí? Luego tenemos la concentración salina, que puede ser de 0.4 a 0.5% hasta llegar a un 10%. No, eso es muy importante tomar en cuenta porque existen microorganismos como ser los estafilococos, suelen llegar a ser alodúricos, que quiere decir que pues estos se quieren de este cloruro de sodio, e incluso puede ser mayor al 10% y denominados halófilos. De hecho, se menciona que muchas veces cuando nosotros nos hacemos gárgaras o nos enjuagamos con una solución con sal, podemos promover la generación de este tipo de microorganismos, precisamente por la sal, no por la presencia de sal. Entonces se generan más estafilococos en la cavidad bucal. Entonces, de repente, si bien, digamos, nos recomiendan eso, o puede llegar a eliminar otros microorganismos, o sea, un desinfectante también puede llegar a beneficiar al crecimiento de estos.
Luego tenemos la presión osmótica, denominados como osmófilos, y también la presión atmosférica, como ser denominados los barófilos. Tenemos, les había mencionado algunos microorganismos que necesitan de la luz, ya, y esos son denominados los Mycobacterium kansasi. Esos Mycobacterium kansasi, por ejemplo, necesitan sí o sí para poder desarrollar la presencia de luz. Entonces, estos van a ser obviamente expuestos a la luz solar. Hay otros que desarrollan en la oscuridad, y esos van a ser los escotocromógenos, ya como ser Mycobacterium flavescens, que puede llegar a desarrollar en la oscuridad. Entonces vean ustedes que no ha sido simplemente un medio de cultivo así nomás. Nosotros necesitamos varios de estos componentes para realmente saber, digamos, los microorganismos. Obviamente, todo esto va a estar orientado, ¿no? O sea, está dirigido, ¿no? Si yo espero, digamos, encontrar algunos microorganismos de vía respiratoria, pues entonces voy a tener que hacer nomás estos procedimientos, ¿no? Y poder permitir la exposición a estos componentes, ¿no? Entonces, para aquellos que en algún momento de repente me pidieron realizar investigación relacionada a mis microorganismos, entonces vean lo que es la factibilidad, que no es tan fácil que digamos. Vamos al siguiente. En esa ocasión vamos a hablar de la clasificación de los medios de cultivo por el estado físico. ¿Y qué quiere decir el estado físico? Estaríamos hablando de medios de cultivo líquidos, ya estaríamos hablando de medios de cultivo sólidos y los medios de cultivo semisólidos. Entonces nos imaginamos que si los medios de cultivo van a ser líquidos, nosotros en Bacterio los denominamos como caldos de cultivo, y si estamos hablando de sólidos van a ser los agares, ¿sí? Y los medios de cultivo semisólidos, que va a ser una combinación de ambos, ¿no? O de pronto, digamos, vamos a tener una capa de un medio sólido y otra que vaya a un medio líquido. Entonces, eso, por ejemplo, nos sirve para migración de larvas. Inclusive se puede ver en la migración de larvas de estrongiloides, ¿no? En el caso de cultivos de parásitos, ¿no? Que también se pueden utilizar medios de cultivo. Es decir, que los medios de cultivo no son exclusivos de los microorganismos, también se pueden realizar en parásitos, ¿no? Para diagnosticar algunos parásitos. Ahora, por su procedencia, esos pueden ser medios de cultivo naturales que les había indicado, que estos, por ejemplo, yo les decía, en el caso de la pandemia se han realizado cultivos con gelatina, con algunos vegetales como ser no era la lechuga, no era remolacha, sí era con remolacha, también con un caldo, ¿no? Caldo de hueso o algo así. Si alguien quiere decir algo, puede interrumpir y mencionar, ¿no? ¿Alguien ha levantado la mano? ¿Nadie? Bien, así ya me perdí. ¿Dónde estaba? Disculpar, doctora, síganos, síganos. Ya. Entonces, ven la pantalla, ¿no? Estamos en los medios de cultivo naturales y los medios de cultivo artificiales. Entonces, les había indicado que los medios de cultivo naturales van a ser procedentes de verduras, de todo lo que compone los alimentos, ¿no? Incluso para nosotros mismos. Leche de vaca, líquidos orgánicos. Y los artificiales son los que tienen la mayoría de los laboratorios de microbiología y que se encuentran constituidos por medios de cultivo deshidratados. Es lo que nosotros incluso teníamos en la cátedra, ¿no? Pero ya se nos ha terminado. Lastimosamente ya no contamos con los medios de cultivo. Estos van a estar fabricados en polvo granulado y el mismo medio de cultivo tiene las indicaciones para poder hacer una preparación. Yo les voy a mandar videos de todo eso, por favor, tienen que estar atentos a los videos, ya a ver si les envía videos y es como para que no vean, ¿no? Y eso lo voy a comprobar, ¿no? También con ustedes, porque en el turno de la mañana yo les he hecho preguntas de su examen, que pensaron que iba a ser todo
del libro y que iba a ser a libro abierto y así, entonces han sido preguntas de razonamiento y obviamente he preguntado de los videos, ¿sí? Entonces, si no han visto los videos, entonces no van a poder contestar porque la IA no va a ver sus videos, ¿no ve? Tienen que tener un programa especial para que se los pueda evaluar sus videos. Entonces, eso es muy importante, ¿no? Para que ustedes consideren. Entonces, vamos a tener otro tipo de clasificación que va a ser por su finalidad bacteriológica. Tenemos los medios basales, los medios enriquecidos, porque esos tienen ciertos componentes extras además de los basales, para poder permitir el desarrollo. Luego tenemos los medios selectivos, que estos nos van a ayudar a hacer una diferenciación entre lo que son las bacterias y otras, y los medios diferenciados, ¿no? Que también se va a poder hacer la diferenciación. Selectivo en el aspecto que se va a seleccionar qué tipo de microorganismos espero encontrar y qué tipo de medicamentos no quiero encontrar y por lo tanto voy a inhibir a esas bacterias, a esos microorganismos. Es por eso que en la fotito se encuentran algunos antimicrobianos, ¿sí? Y los diferenciales son más que todo para diferenciar, ¿no? De uno sobre otro, y eso lo vamos a ver más adelante. Ahorita vamos a ver. Entonces, la formulación de los medios de cultivo van a ser los siguientes. Van a ser medios basales, como será peptona, y esa es la base de todos los medios de cultivo y su formulación va a ser una de las más sencillas. Tenemos que está constituido por peptona, que va a ser de 10 a 14 gramos, cloruro de sodio de 4 a 5 gramos y agua destilada de 1000. Luego tenemos que se podemos añadir lo que va a ser agar 4 a 6 gramos de carne magra, libre de tendones y grasa, y eso se lo denominamos como un caldo nutritivo. Entonces, este va a ser un agar que va a ser entre 2 y 14 gramos, ¿ya? Y eso va a ser un agar nutritivo. Mucho de esto no lo aprendan, o sí lo pueden saber como conocimiento, ya de los componentes y todo ello, pero no espero que ustedes tengan que memorizar, porque tampoco van a ser laboratoristas, pero por lo menos que conozcan cuáles van a ser los componentes, ¿no? de los medios de cultivo basales. Luego tenemos los medios enriquecidos. Miren, los medios enriquecidos que pueden ser o líquidos o pueden ser sólidos. Les decía, ¿no? Que los medios enriquecidos son los caldos. Ya uno se imagina, ¿no? Eso es cocina. Sí, evidentemente es casi como parecido a cocina o pues algo similar a la alimentación que nosotros regularmente tenemos, ¿no? Solamente que esto es para beneficiar a los microorganismos. Lo que yo quiero es que estos se reproduzcan y pueda llegar a encontrar microorganismos en realidad y poder identificarlos. En este caso tenemos caldo lactosado, por ejemplo, caldo nutritivo más lactosa, caldo sangre, que puede ser una sangre desfibrina de conejo, carnero, caballo, caldo bilis buey, que es un caldo nutritivo de bilis de buey, luego glucosado, caldo nutritivo más glucosa. ¿Sí? Entonces, cuando alguien va a tener la oportunidad de visitar el INLASA, incluso va a ver que hay burritos. Y estos burritos obviamente se les extrae sangre y esa sangre siempre va a ser, ¿no? Para los medios de cultivo, ¿no? En las personas no se puede hacer eso, ¿no? Pero sí en los animalitos, lastimosamente es así. Obviamente creo que tienen mucho cuidado con los burritos, así que no se preocupen mucho por eso y también están bien alimentados. Luego tenemos los medios de cultivo sólidos que van a ser agar lactosado, agar nutritivo, agar sangre, agar nutritivo con sangre desfibrina de conejo, carnero, caballo y el agar chocolate. Antes nosotros hacíamos agar chocolate en el laboratorio. ¿Qué era? Era un agar nutritivo y lo mezclábamos con sangre, ¿no? Con una sangre de uno de los compañeros, ¿no? Que como ya sabían la obtención de sangre, entonces lo exponían a una temperatura de 80 grados centígrados. Y esa era una forma de hemoglobina que se transforma en metahemoglobina y dando al agar el aspecto de una tableta de chocolate. Ya, y eso lo denominamos como agar sangre. Eso también ayudaba a hacer un medio enriquecido, ¿no? Y eso lo colocábamos en el medio basal y era nuestro medio agar chocolate.
También hay agar-bilis whey, nutritivo, ascitis o líquido acítico. Sí, pero aquí dice líquido, ¿no? Pero obviamente ese líquido se solidifica, es decir, se lo vuelve como la gelatina y este va a estar listo para hacer la siembra. Luego vamos al siguiente, que ya van a ser los medios de cultivo propiamente dichos, los selectivos. Uno de los selectivos que ustedes van a conocer y también lo van a describir cuando estén resolviendo sus casos problema va a ser el medio de Lowestein-Jensen. Ese medio de Lowestein-Jensen fue desarrollado con un lugar para enriquecer selectivamente a las micobacterias, como es el Mycobacterium tuberculosis, ¿no? De hecho, es utilizado para la identificación de este microorganismo. El verde malaquita que contiene este medio de la flora acompañante gram positiva y de algunas bacterias gram negativas. ¿Qué quiere decir? Que las inhibe, ya inhibe a ese tipo de bacterias, porque lo que yo espero es encontrar a micobacteria, ¿sí? Entonces, esa es la función del verde de malaquita. Con el agregado de glicerina se estimula lo que es este crecimiento Mycobacterium tuberculosis. Y se adiciona cloruro de sodio al 5% y puede seleccionar micobacterias tolerantes a la sal, como ser el Mycobacterium smegmatis, ¿ya? Entonces, eso se refiere a los selectivos. Se seleccionan en realidad los microorganismos que uno espera encontrar y se inhiben otros que no quiero que desarrollen en el medio de cultivo. Entonces, si es de verde malaquita, entonces ya seguramente ya se ha imaginado que es más o menos este verde. Este verde le da la característica de este medio de verde malaquita y ustedes pueden ver hay unas colonias como que algodonosas, son circulares, de bordes irregulares, algunos puntiformes. Esas van a ser las colonias de Mycobacterium tuberculosis, ¿no? Que va a ser a la microscopía electrónica, por ejemplo, tiene la forma de un bacilo, ¿sí? Se va a hacer la forma de un bacilo. Los medios de cultivo pueden ser en cajas Petri o pueden ser también en tubos de ensayo. Por ejemplo, esto va a ser en tubo de ensayo, ¿sí? Entonces, vamos a ver más adelante lo que son medios técnicas para siembra. Ahora, tenemos otro medio que va a ser el medio de Levin. Ya en el medio de Levin, ese submedio donde se define como selectivo, pues la usina azul de metileno posee e inhibe los gérmenes gram positivos. ¿Ya? Es usado para el aislamiento, la diferenciación de Escherichia coli. Tiene un aspecto purpúreo, aunque naranja tras su esterilización es semisólido y está destinado al cultivo de placa. Es un medio selectivo y diferencial y es adecuado para el crecimiento de las enterobacterias. De hecho, la mayoría de los microorganismos que son de procedencia intestinal van a utilizar este medio de cultivo, ¿sí? Crecimiento de las enterobacterias. Inhibe el crecimiento de gram positivas y permite la diferenciación de bacterias fermentadoras. Y esto también es un dato muy importante. Ustedes van a ver cuáles van a ser las fermentadoras de lactosa y cuáles no van a fermentar la lactosa. Y eso nos ayuda también para hacer el diagnóstico. ¿Ya? Y esas nos van a dar lugar a unas colonias que van a ser incoloras. Y estas van a ser las no fermentadoras. Pero las que sí van a fermentar la lactosa nos van a dar un color brillo metálico. Y esas las denominamos como las fermentadoras. ¿Sí? Entonces, medio de Levin también es un medio de cultivo diferencial. Ahora, por ejemplo, aquí vemos, ¿no? Hay las cajas Petri, una que no tiene una coloración verdosa metálica, y ahí tenemos la otra placa que sí tiene la coloración verdosa. Entonces parecen dos medios de cultivo, pero es el mismo, solamente que la fotografía sale de esa manera. Luego tenemos otro medio que va a ser el medio de Sabura, y esto es clave, ¿ya? Y eso es su clave y muchas veces suele ser pregunta de examen. Esa nos sirve sobre todo para el cultivo de hongos, especialmente para los productores de micosios superficiales. Se trata mucho con ese medio de cultivo. Este es en base a peptona y además presenta agar y un 2% de glucosa. En la actualidad se recomienda solo para el aislamiento primario de dermatofitos, ¿no? Con el agregado de los agentes antimicrobianos, entonces penicilina, cloranfenicol.
Los subcultivos de los hongos aislados pueden presentar una morfología más uniforme en la glucosa de Saburán. Por lo tanto, es útil en la identificación de hongos una vez aislados y además el pH final es mucho menor que el de la mayoría de los medios y tiende a eliminar el crecimiento bacteriano. Entonces, el medio de Saburán también va a ser selectivo, precisamente porque solamente espera la formación de hongos, las colonias de hongos, y no tanto así de otros microorganismos. Entonces, este es el medio de Saburán. Miren, tenemos, por ejemplo, esas colonias que son como algodonosas, y ustedes van a poder ver las diferencias si ven, se ilustran un poco en fotografías, en internet. Los hongos tienden a tener una morfología más algodonosa y más amplia, ¿no? Más amplia, o pueden llegar a ocupar inclusive la mayoría del medio de cultivo. Nosotros tengo una experiencia con sus compañeros en una oportunidad, dejamos 2 semanas por el asunto de cómo siempre hay marchas y siempre hay ese tipo de problemas de coyuntura, entonces lastimosamente no pudimos llegar al laboratorio, ¿no? En una semana. ¿Y qué ha sucedido? Que los hongos pues han empezado a proliferar ahí, ¿no? En el que era beneficioso prácticamente para ellos, y pues ha ocupado la mayor parte de los medios de cultivo, ¿sí? Tenían esas características, ¿no? Algunos son de color verdoso, son otros colores también, ¿no? Que pueden ser como rojizo, un color ladrillo, entonces dependiendo de la especie de hongo, se han podido llegar a observar. Bien, ¿qué más? Tenemos el agar Chapman, también va a ser un medio de cultivo que posee inhibidor, ya que este va a ser el cloruro de sodio en una concentración de 7.5%, de la cual los estafilococos pueden sobrevivir y desarrollar. Por otra parte, este medio posee en su formulación manita, y que nos permite averiguar en una segunda etapa si hay una formación de ácido a partir del azúcar, ¿no? De esta manita, presenta o no. Entonces también suele ser utilizado y suele ser, ahí vamos, ¿no? Chapman dice. El agar McConkey. El agar McConkey es otro medio de cultivo que es bastante común. Nosotros de hecho teníamos nosotros, y por grupos hacían, uno hacía McConkey, otro hacía nutritivo, otro hacía chocolates, y entonces era más activo, ¿no? Ese también viene en presentaciones artificiales, y contiene sales biliares, también violeta cristal, que puede definirse como selectivo y también puede llegar a inhibir el desarrollo de gram positivos, ¿no? Es selectivo también el agar McConkey. Ese posee un sustrato, y ese sustrato es un rojo neutro como indicador de pH, y ese le otorga propiedades diferenciales. Los bacilos gram negativos desarrollan fácilmente, de hecho los bacilos gram negativos van a ser específicos en este agar. Y lo más interesante es que gracias también no solo al MB, sino que también al agar McConkey, podemos ver y diferenciar entre lo que son lactosa positivo y lactosa negativo. Lo que ustedes tienen que saber es que lo lactosa positivo cambian a una coloración, en este caso una coloración violeta, en otros casos o en otros medios puede cambiar a una coloración rojiza. Y los que son lactosa negativo no van a tener un cambio de coloración. Cuando pasemos a la parte de las bacterias intestinales, ustedes incluso van a saber académicamente cuáles son los microorganismos lactosa positivos y cuáles son los negativos, ¿no? Entonces, eso también les va a ayudar a poder comprender. Quiero, por favor, que estén atentos a este video. Ya, entonces yo les voy a presentar ahorita un video y quiero ver si hay alguien más que está en sala para no perjudicarlo, pero ahorita vamos a ver esto. No, ya no hay nadie más. Por favor, si en caso no está pasando el video, me van a avisar, ¿sí? Vídeo 2. Técnicas de siembra y aislamiento de bacterias. En la naturaleza, los microorganismos se encuentran formando poblaciones mixtas, constituidas por una gran variedad de tipos distintos. Sin embargo,
El desarrollo de la microbiología se ha conseguido mediante el estudio de cepas aisladas, mantenidas en medio de cultivo preparados en el laboratorio, es decir, cultivos puros. Las técnicas generales de siembra incluyen la inoculación de medios líquidos y la siembra de medios sólidos, ya sea en tubos o en placas de Petri. Los inóculos pueden provenir a su vez de medio sólido, tubo o placa, o de un cultivo líquido. También pueden provenir de muestras biológicas o ambientales sólidas o líquidas. Los instrumentos de siembra habitualmente utilizados son el asa de siembra, el hilo de siembra y la espátula de Nigralski. Para sembrar cualquier medio de cultivo hay que adoptar condiciones de asepsia tanto para tomar el inóculo como para depositarlo en el medio. Estas condiciones implican 1. Flamear el asa o el hilo. Para flamear el hilo o el asa hay que colocarlos en posición perpendicular a la mesa de trabajo en la parte alta de la llama del mechero hasta que se pongan incandescentes. Antes de retirarlos, es conveniente pasar varias veces por la llama la parte metálica que sujeta el asa. Después, se retiran de la llama y se espera a que se enfríen, manteniéndolos sin soltarlos cerca del mechero. 2. Flamear la boca del tubo, matraz o frasco. Después de quitar el tapón y antes de volver a ponerlo, hay que pasar la boca de los tubos, matraces o frascos por la llama del mechero brevemente y con el recipiente inclinado. Los tapones de algodón nunca se dejan sobre la mesa. Se coge con el dedo meñique de la mano que sostiene el asa o el hilo, trabajando siempre en las proximidades de la llama del mechero. 3. Manipulación de las placas de Petri. Las placas deben estar siempre en posición invertida antes de tomar el inóculo o sembrarlas. A la base de la placa con la mano contraria a la que sostiene el asa, dejando la tapa al lado del mechero. 4. Rotulado del material. Es muy importante rotular siempre todo el material para poder identificarlo. Los tubos se rotulan en la parte alta y las placas de Petri en la periferia de la base. El cultivo del cual se toma el inóculo puede ser líquido o sólido, tubo o placa. 1. En este caso, el inóculo se tomará de una placa de Petri. 2. Flamear el asa, dejarla enfriar, destapar la placa, tomar el inóculo y volver a taparlo. 3. Tomar de la gradilla el tubo a inocular, destaparlo y flamear la boca del mismo. 4. Resuspender el inóculo con el asa, descargando el asa contra la pared del tubo, inclinándolo ligeramente. 5. Flamear la boca del tubo. Colocar el tapón y depositarlo en la gradilla. 6. Flamear el asa y esperar a que se enfríe antes de depositarla sobre la base del mechero. 1. En este caso, el inóculo se tomará de medio líquido. 2. Tomar el tubo de la gradilla y agitarlo para homogeneizar el cultivo. 3. Flamear el asa, dejarla enfriar, destapar el tubo con el cultivo y flamear la boca. 4. Introducir el asa y tomar el inóculo, flamear la boca del tubo